Bueno, bendiciones a todos. Y nuestro tema este día es Simón Pedro. Este es un estudio de personaje sobre Simón Pedro. Una de las cosas que más me gustan de la palabra de Dios son las personas que Él elige usar a lo largo de las Escrituras. Cada una tiene un propósito específico en las Escrituras para darnos un ejemplo de lo que debemos hacer y lo que no. Ambos tipos de ejemplos son beneficiosos para nosotros como creyentes, ya sea vencer grandes obstáculos en nuestras vidas como David, porque tienen, yo creo que Goliat, lo siento. Goliat. Aprender a orar como Daniel también y servir a Dios fielmente como Jeremías o caminar en la fe como Ruth. Las personas de la Biblia se conservan en sus páginas para animarnos y inspirarnos a crecer en nuestra relación con el Señor. Cada uno de nosotros tiene un personaje bíblico con el que se identifica. Para mí, Josué es uno de mis personajes favoritos. Superó las adversidades, supo sacar lo mejor de las situaciones difíciles y sirvió al Señor donde quiera que estuvo con todas sus fuerzas y siempre confió en su fe, en su relación con Él. Y gracias a su fe, el Señor lo usó para salvar a Israel de la hambruna. Con esto en mente, nuestro personaje de interés hoy es el apóstol Simón Pedro. Los estudios de personajes son una excelente manera de conectar con la fe y crecer en ella. Nos muestran de Dios usar a personas comunes como tú y como yo para cumplir su voluntad. Simón Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Cristo. Lo llamó Simón Pedro porque Jesús le dijo el apodo de Pedro. La significa la roca cuando se convirtió en seguidor y discípulo de Cristo. Entonces, un momento. Gracias. Segundo, es posible. Pedro es un hermano de Andrés. Están pescadores en el mar de Gilead. Entonces, ese es un negocio familiar que se transmitía de generación en generación, como era común en la cultura de la época. Y nosotros tenemos este versículo en Mateo capítulo 4, el versículo 16, andando a Jesús junto al mar de Galilea, veo a dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y nosotros tenemos otro ejemplo aquí en Marcos 1:16. Es un mismo texto también, andando junto al mar de Galilea, veo a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red del mar porque eran pescadores. Entonces, Pedro y Andrés probablemente tuvieron una educación
muy básica, asistiendo a la escuela de una sinagoga local durante su juventud, donde aprendieron sobre las profetas y la historia de Israel y los mandamientos y las fiestas de Israel también, las profecías y entre otras cosas también. En cuanto a su personalidad, Pedro era fuerte, entusiasta, tiene mucha energía también, audaz y miedo directo, con la costumbre de hablar sin pensar. Tienen muchos ejemplos en las Escrituras cuando tienen una conversación de Cristo. Pedro respondía primeramente, pero no pienso. Sin embargo, también tenía las cualidades necesarias para ser el líder de los 12 que Cristo sabía que podía ser. Y también, además en el portazos del grupo respondiendo y formulando preguntas. Entonces, en este versículo nosotros tenemos ejemplos aquí, en Mateo 16:16 y Mateo 15:15. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo y Hijo del Dios viviente. Entonces, ese es nuestro texto en la lectura también. Pero tienen otro ejemplo en Mateo 15:15. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esto parábola. Entonces, él quiere más información o explicación de el parábola también. Entonces, usualmente es la primera persona para tener una pregunta de Cristo. En las 4 listas de apóstoles que aparecen las Escrituras, Pedro figura como el primero. Entonces, nosotros tenemos un listo aquí también, o lista aquí, porque tienen 4 veces, pero tienen esta lista en las Escrituras, porque aquí en Mateo 10, 2 y 4 tienen esta lista de Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y otro, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Entonces, y las listas son diferentes un poco, pero es mismo y todos los lugares en las Escrituras, pero Pedro no cambia. Él es primero en todos los listos ellos tienen. Entonces, Pedro también, y forma parte del círculo, íntimo de 3 apóstoles que acompañaban a Jesús, a Pedro, Santiago y Juan. Entonces, este grupo acompañó a Jesús al monte de transfiguración, a la resurrección de la hija de Jairo y oraron con los antes de ser arrestados en la huerta de Getsemaní. Entonces, este versículo nosotros tenemos aquí también en Mateo 17, versículos 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte de un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les apreciaron Moisés y Elías hablando con él. Ese es un especial tiempo, pero solamente tienen 3 apóstoles aquí, Pedro,
Jacobo y Juan también. Y nosotros tenemos y otro ejemplo también en Marcos capítulo 5 y versículos 37 al 39 también. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga, y vino a alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrado les dijo, ¿por qué alborotaréis y lloréis? La niña no está muerta, sino duerme. Este es un ejemplo de hija de Ario en estas escrituras también. Pero también él tiene muchos otros apóstoles, pero solamente tienen tres para acompañar él. Y en Marcos capítulo 14 también, y versículos 33 y 34, nosotros tenemos escritores aquí, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y Juan, y comenzó entristecerse a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Entonces este es durante el tiempo en el jardín también. Y Pedro también parecía ser el hombre de mayor edad del grupo. Este es un ejemplo también porque nosotros no tenemos las edades de todo el grupo, pero es posible, él es mayor. El único de que tenemos constancia que tuviera una esposa también, porque nosotros no tenemos otras referencias en las escrituras de otros apóstoles tienen esposas también. Esto podría ser otra razón para su elección como líder, ya que había tenido más experiencia vital que los otros 11. Entonces, en las escrituras, porque nosotros conocemos, él tiene o sabemos, Simón tiene una esposa, porque este ejemplo aquí en Lucas capítulo 4 y versículo 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón, es de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía un gran fiebre y reagarró a ella. Inclinándose hacia ella, respondió a la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose, ella al instante les servía. Entonces ese es el poder de Jesús. Ella tiene enferma, y para enferma salió, y en este momento ella servía, y todas las personas aquí. Ser líder no siempre es fácil. Yo entiendo, porque es difícil. Cuando yo trabajé en el restaurante años atrás, y yo tengo 100 personas para trabajo sí, abajo de ti en el restaurante, porque nosotros tenemos muchos estudiantes también de secundaria, de universidad, tienen adultos también. Pero cada tiempo durante el día y cambio las personas. Entonces, es difícil para mantener, para liderar, para el grande grupo también. Entonces, es no fácil. Ya que menudo se utiliza como ejemplo para el grupo, mostrándoles qué hacer y a veces también qué no hacer. Entonces Jesús usa el nombre de Pedro Simón como una herramienta de enseñanza para él y los apóstoles.
Y cuando Pedro actuaba como Cristo deseaba que lo sería como el líder, mandó a los apóstoles, Jesús le llamaba Pedro. Sin embargo, cuando Simón se comportaba como Simón, con una naturaleza mundana y carnal, Jesús también lo llamaba Simón. Él usó este nombre también ayudó a Pedro a saber hacia dónde se dirigía. Y nosotros tenemos este ejemplo en las Escrituras también, en Mateo 16 y versículos 16 a 18. Y nosotros usamos este texto esta mañana también, porque él es Pedro, en versículo 18, sobre esta roca edificar de la iglesia. Él usa el nombre de Pedro porque esta es la expectación de Pedro en futuro del líder de los apóstoles. Entonces, Jesús estaba reafirmando el papel de Pedro en el liderazgo, en el futuro de la iglesia, después de ascensión al cielo. La roca aquí no es Pedro, pero Pedro o Cefas tienen una explicación de la roca, pero Pedro aquí, sino que Jesús era el Cristo, el roca, el Hijo de Dios viviente, la piedra angular. Y Pedro lo entiende porque acaba de confesarlo. Y otro ejemplo nosotros tenemos también, es cuando Jesús lo llama Simón 3 veces en lugar de Pedro. Y la pregunta a Simón, no a Pedro, si lo ama. Porque en este ejemplo nosotros tenemos en Juan capítulo 21 y versículo 15 a 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Entonces, usa ambos nombres aquí, pero usa primeramente Simón porque Jesús quiere que Pedro entienda esta lección. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondido, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta más mis corderos. Vivió a decirle a segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo tercera, pastorá mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese a tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta fue la manera que tuvo Jesús de reconducir a Pedro hacia el lugar que deseaba en su relación con él. Después de que lo hubiera rechazado 3 veces durante el juicio previo a su crucificación. Me imagino que llegó una pregunta
un punto en que cada vez que el Señor decía Simón, Pedro se encogía y seguramente pensaba, por favor, Señor, llámame Roca. Él prefiere el nombre de Pedro. Y el Señor podría haberle respondido, te llamaré Roca cuando ti comportes como una roca. Me identifico con esto. Cuando era pequeña, mi madre me llamaba por mi nombre completo. James Jared Tunnell, usualmente muy fuerte, y todo el completo nombre, mi número primero y segundo apellido también, y cuando hacer algo mal. Y cuando me llamaba por mi nombre, sabía que estaba en problemas. Y más veces de otro. Pero cuando me portaba bien y hacía algo realmente bien, me llamaba por mi nombre normal. Cuando estudiamos los personajes bíblicos, es importante recordar que son personas como nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, esposos, esposas, solteros y casados. El Señor puede usarlos a todos para su honor y gloria. Y nos da ejemplos con los que podemos identificarnos para que podamos acercarnos más a Él como nuestro Señor y Salvador. En el caso de Pedro, su vida está registrada en las Escrituras para nuestro beneficio. Tanto lo bueno como lo malo están registrados para que los veamos. Estoy agradecido por la vida de Simón Pedro, porque yo no quiero mi vida en las páginas de Biblia también, es verdad, pero nosotros tenemos él es como un ejemplo para nosotros. Y también, y la material primera que así hace un líder. Existe un debate ancestral sobre si los verdaderos líderes nacen y se hacen. El caso de Pedro es un claro ejemplo de que los líderes nacen con ciertas actitudes innatas, pero también deben ser debidamente formados para convertirse en verdaderos líderes. Y nosotros tenemos 3 puntos aquí, y hay ciertas características bastante evidentes de disposición natural de Simón, pero Pedro, que fueron cruciales para su capacidad de liderazgo. Estas no son características que se pueden desarrollar simplemente mediante la formación, eran rasgos innatos del temperamento de Pedro. Entonces, la primera cualidad es la curiosidad. Cuando buscas un líder, quieres a alguien que haga muchas preguntas. Las personas que no son curiosas simplemente no son buenos líderes. La curiosidad es crucial para el liderazgo,
quienes se conforman con lo que no saben, se contentan con permanecer ignorantes sobre lo que no entienden. Se contentan con lo que no han analizado y se sientan cómodos, sí, gracias, viviendo con problemas sin resolver, no pueden liderar. Los líderes necesitan tener una curiosidad insaciable. Necesitan ser personas con sed de respuestas. El conocimiento es poder. Quien tiene la información lidera. Si quieres encontrar un líder, busca a alguien que haga las preguntas correctas y que busca respuestas con sinceridad. En los evangelios, Pedro hace más preguntas que todos los demás apóstoles juntos. Era Pedro quien solía pedirle al Señor que explicara sus difíciles enseñanzas. Ahora tiene muchas referencias solamente para escribo, para Mateo 15:15 y Lucas 12:41, por este ejemplo. Era Pedro quien preguntaba con él frecuencia debía perdonar en Mateo 18:21. Era Pedro quien preguntaba qué recompensa recibieran los discípulos por haberlo dejado todo para seguir a Cristo en Mateo 19:27. Era Pedro quien preguntaba por el higuera seca, para un árbol, higuera seca en Marcos 11:21. Y era Pedro también entregaba a Cristo resucitado en Juan capítulo 21 y 20 y 22. Siempre quiera saber más, comprender mejor. Esta curiosidad es un elemento fundamental de un verdadero líder. Otra cosa esencial es la iniciativa. Sí. Entonces, bueno. Y su persona tiene vocación de liderazgo, tendrá dinamismo, ambición y energía. Y un verdadero líder debe ser alguien que tome ¿cómo se llama otra vez? Iniciativa. Ese impulsor, nótese que Pedro no solo hace preguntas, sino que solía ser el primero en responder a cualquier pregunta de Cristo. A menudo se lanzaba sin miedo y a lo desconocido. Entonces, nosotros tenemos ejemplos aquí también. Hubo aquella famosa acusación, sí, en que Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Y también nosotros tenemos este ejemplo en las Escrituras, Mateo 16 y 13. Circulaban varias opiniones entre la gente al respecto. Dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y otros profetas también.
Pero Pedro dice, Él es un hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. Los demás discípulos aún estaban asimilando la pregunta y tienen problemas con esta pregunta, pero Pedro fue audaz y decidido. Esa es una característica vital de los grandes líderes también. A veces tenía que dar un paso atrás, deshacer, retratarse y ser aprendido. Y Pedro lo ha hecho de que simple estuviera dispuesto a aprovechar las oportunidades, lo distinguió, yo creo que, y como un líder nato. Y otro nosotros tenemos aquí también es la participación. Hay un tercer elemento, nosotros tenemos aquí de verdadero líder. Los verdaderos líderes siempre están en el centro de acción. Y yo creo que a mí me gusta mucho cuando yo tengo un jefe para trabajo conmigo. Porque él no tiene solamente mandatos o instrucciones, pero quieres para mirar cosas yo necesito entiendo que trabajo también. Entonces, nosotros tenemos, cuando yo trabajo en el restaurante también, y nosotros tenemos personas afuera del restaurante para recibir los pidos de, ¿cómo se llama? Orders. ¿Pidos? The orders. Que montaban todo. De pedidos de clientes, sí. Y afuera. Y cuando nosotros tenemos mucho calor afuera, los líderes, para cambio las personas afuera también por un descanso, porque tienen mucho calor afuera también. Y para creer muchos respeto de nuestros equipos también, porque los líderes sirven afuera también. Entonces los líderes necesitan para participar, tienen participación en esta acción también. No se quedan en segundo plano diciéndoles de los damas qué hacer mientras viven una vida cómoda, lejos de la contienda. Un verdadero líder camina por la vida rodeado en una nube de polvo. Y precisamente por eso la gente lo sigue. La gente no puede seguir a alguien que se mantiene distante. Sí. El verdadero líder debe mostrar el camino. Va delante de sus seguidores de la batalla. Entonces, una noche Jesús se acercó de los discípulos en medio del mar de Galilea, caminando sobre el agua en medio de una violenta tormenta. ¿Quién de entre todos los discípulos saltó de la barca? Pedro, ahí el Señor, debió pensar, estoy aquí, tengo que ir donde está la acción. Los otros discípulos se preguntaban si estaban viendo un fantasma en Mateo 14 y 26, pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, y manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús respondió, ven. Y antes de que nadie se diera cuenta,
Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua, los demás discípulos seguían aferrados a sus asientos, tratando de no caerse por la borda durante la tormenta. Pero Pedro salió de la barca sin pensarlo 2 veces. Eso es participación. Y participación sería, solo después de salir de la barca y caminar un poco, Pedro pensó en el peligro y comenzó a hundirse. En este momento, cuando yo pienso que este ejemplo, y él respondió inmediatamente, porque él tiene permiso de Jesús para entre de mar, caminar, yo aquí, y no pasa nada, y para salir el barco, extraña para nosotros, pero en este momento, Pedro tienen un espacio muy cerca de Jesús. No pienso que el mar, cuando yo caminó, yo cayó. Pero piensa que por un momento para caminar en agua, es solamente segunda persona. Caminar en el agua, sobre de agua. Y Jesús y él, y no otro. Pero él tiene permisión de Jesús también, es nuestro Señor. Pero este es un interesante ejemplo. Por el mundo la gente recuerda este incidente y critica la falta de fe de Pedro, pero reconozcámosle el mérito haber tenido la fe necesaria para abandonar la barca antes de responder a Pedro por la debilidad que casi le va a la perdición. Recordamos dónde se encontraba cuando empezó a hundirse. Solamente una postal para salir el barca y 11 en la barca. Él tiene más fe de ellos, pero Dios tiene un poco fe. Pero Él tiene un fe para caminar sobre el agua también. Bueno, entonces, y otros aspectos de moldearon a Pedro como líder fue sus experiencias de vida y su carácter. ¿Cómo transformó el Señor a un hombre tan imperfecto en un líder? Para empezar, se aseguró de que Pedro tuviera las experiencias de vida necesarias para convertirse en el líder que Cristo deseaba. En este sentido, los verdaderos líderes se forjan, no nacen. La experiencia puede ser una maestra dura. Yo entiendo también porque mi mamá dice y toda mi vida, Santiago, ¿qué necesitas maestra duro en su vida? Es más fácil para obedecer nuestras instrucciones, nuestras reglas también, pero tú tienen un cabeza duro y tienen maestra duro también. Pero es parte de vida. Porque y todas las experiencias yo tengo. Y para formar yo en un buen líder en futuro también. Entonces, yo tengo un cabeza duro también. Sí. Sí, porque nosotros es mismos, entonces.
Bueno. Sí. Sí. Bueno, esta es una razón yo tengo una relación de Pedro también. Entonces, en el caso de Pedro, los altibajos de su vida fueron dramáticos y menudo dolorosos. Su vida estuvo llena de altibajos tortuosos. El Señor lo guió a través de 3 años de pruebas y dificultades que le brindaron las experiencias que todo verdadero líder debe afrontar. ¿Por qué hizo Jesús esto? Esa es una pregunta. ¿Acaso disfrutaba atormentado a Pedro? En absoluto, las experiencias, incluso las difíciles, fueron necesarias para moldear a Pedro y convertirlo en el hombre que debía ser. Nosotros tenemos un tercer elemento en la formación de un líder. Además, aptitudes y las experiencias de vida adecuadas es el carácter. El carácter, por supuesto, es fundamental del liderazgo. Entonces, aquí. Lo siento. No entiendo. Este es. Ok, sí. Este es un fin parte. Lo siento. Yo creo que yo tengo otro. No tengo. Bueno. El liderazgo duradero es fundamental en el carácter. El carácter genera respuesta. El respuesta genera confianza. Y la confianza motiva los seguidores. Incluso en el ámbito puramente humano, la mayoría de las personas reconoce que el verdadero liderazgo se asocia con cualidades de carácter como la integridad, la confiabilidad, la respetabilidad, el altruismo, la humildad, la autodisciplina, el autocontrol y el coraje. Yo creo que coraje, sí. Y tales virtudes reflejan la imagen de Dios en el hombre. Jesús enseñó a Pedro otras virtudes como la sumisión. Este es importante por los líderes porque ellos necesitan, y todos los jefes tienen un jefe, ¿entiendo? Y entonces yo recuerdo cuando yo dije para mi papá, y yo quiero un jefe, yo quiero ser para un jefe en un día, y él dice, sí, pero tu cliente es su jefe también. Oh, sí, es verdad. Y nosotros, y David y yo, nuestro jefe, la iglesia y nuestros pastores también, y Dios es finalmente jefe también de nosotros, y cada vez las personas tienen jefes también. Entonces, nosotros necesitamos estas características también. Jesús enseñó a Pedro de sumisión, la moderación, la humildad también y el servicio. Porque como cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles, este es un ejemplo de ellos, así como el amor y paciencia por los apóstoles también. Y un verdadero líder ama y sirve a quienes lidera.
Podría escribir páginas de páginas más sobre la vida y el ministerio de Pedro, pero espero que hayan disfrutado de este breve recorrido por su vida. Era una persona maravillosa, un poco rudo a veces, pero al final fue un gran líder, predicador y sirvió del Señor Jesucristo. Espero que este estudio y otros los animan a aprender más sobre los personajes bíblicos y cómo la relación con ustedes. Como dije al principio, cada personaje bíblico tiene un propósito y podemos aprender de ellos. En miércoles por la noche a las 20, los invitamos a nuestro próximo estudio sobre el personaje de Andrés, su hermano y otro apóstol de Cristo también. Y gracias, hermanos, por tu paciencia y gracias por con mi español y gracias por tu presencia mañana también. Y nosotros oramos. Y gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por todas las personas que asisten a este servicio esta mañana. Y gracias por ellos, amor para ti también. Y nosotros oramos por esta semana y todas las personas tienen un buen semana también. Nosotros oramos por oportunidades para compartir el Evangelio para los vecinos y familia, amigos y personas en Saladas también. Y nosotros oramos por un viaje de David también. Va a Estados Unidos también. Y nosotros oramos por los servicios esta semana también. Y gracias por tu amor, gracias por la salvación nosotros tenemos en su Hijo Jesús. En tu nombre nosotros oramos. Amén. Amén. Antes que nos despedimos aquí un rato, hermanos, gracias, hermanos, Santiago. Sí. Especialmente Pedro. Yo siempre